Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Hoy, el capítulo 15, versículos 29 al 37. Es miércoles de la primera semana del Adviento. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escuchamos la palabra del Señor del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, 29 al 37. Dice así: Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Le dicen los discípulos: ¿Cómo conseguiremos en un desierto pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les dice Jesús: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió, e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy, en este miércoles de la primera semana del Adviento, se pone este pasaje del Evangelio de San Mateo, donde está la multiplicación de los panes y de los peces, y previamente la curación de numerosos enfermos, como nos dice aquí el evangelista. Y bueno, pues también en sintonía con este pasaje del Evangelio, porque en el Adviento, en esta espera del Mesías y contemplando el cumplimiento de las profecías, pues leemos textos de las profecías. Hoy se lee Isaías 25, del 6 al 10, nuevamente Isaías, ¿verdad? Nuevamente, y nos habla de esta visión del profeta. En aquel día, ahí está la profecía, en aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, dice aquí el Señor. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, dice así la palabra del Señor. Y en aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Y bueno, les decía, esta profecía va en sintonía con el Evangelio, que nos dice que Jesús, aquí, ¿verdad? Dice: pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, ¿verdad? En la cercanía del mar de Galilea, el Señor sube al monte, se sienta allí, y ahí es donde va a recibir a esa cantidad de gente, donde están pues muchos enfermos, ¿verdad? Aquí se mencionan 4 tipos de males, ¿verdad? En este caso nos han mencionado, ¿verdad? Los cojos, los lisiados, los ciegos, los mudos y otros muchos, dice el evangelista. O sea, deja abierto a otras enfermedades también que la gente padecía. Y este 4
cuatro tipos de enfermos, al final son transformadas su vida, como nos dice aquí, ¿verdad? Nos menciona los cuatro tipos de enfermos. Dice, los mudos hablaban, la gente queda sorprendida, maravillada, admirada, al ver que los mudos hablaban. Los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y entonces brota el reconocimiento a Dios, la glorifican al Dios de Israel, ¿verdad? Es un poco como también en la profecía que habla del Señor que prepara sobre el monte ese festín, donde el Señor también va a arrancar el dolor, donde va a enjugar las lágrimas de los rostros, ¿verdad? Donde va a dar vida, eh, va a destruir la muerte también. Y bueno, la gente va a manifestar, ¿verdad? Que la mano de Dios está ahí. Alegrémonos con la salvación que nos trae, dice aquí la palabra de Dios en la profecía de Isaías. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. O sea, la gente reconoce a Dios. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Y aquí en el Evangelio es la gente también que glorifica al Dios de Israel al ver cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, está sanando los enfermos, está curando, ¿verdad? Los que están padeciendo, los está curando, los está restableciendo precisamente. Entonces, bueno, muy bonito este pasaje del Evangelio, donde vemos nosotros cómo el Señor se acerca al mundo del enfermo, al mundo del dolor, al mundo del sufrimiento, y cómo el Señor con su presencia, con su misericordia, pues va transformando esa enfermedad. El ciego que no veía va a comenzar a ver, el cojo va a comenzar a andar, a caminar, el lisiado va a curarse de su enfermedad, el mudo va a comenzar a hablar. Entonces el Señor actúa, ¿verdad? Cura, se manifiesta, se hace presente, como lo sigue haciendo hoy en día. Sabemos que el Señor sigue realizando milagros, prodigios que superan pues la naturaleza, ¿verdad? Muchas veces sucede esto, ¿verdad? Ciegos que ven, cojos que son curados, que empiezan a caminar, y así, ¿verdad? Mudos que van a comenzar a hablar, etcétera. Hay muchos testigos de esto. Hay también, ordinariamente, cuando tenemos beatificaciones, un beato, la Iglesia pide que haya algún milagro, algún tipo de milagro, y Dios se manifiesta con la intercesión de algún santo, de un beato, y vienen, ¿no?, ordinariamente muchas curaciones, ¿verdad? También a través de la Santísima Virgen hay infinidad de testimonios, ¿verdad?, de personas que han sido sanadas con la intercesión de la Virgen María, cuando se le pide a la Virgen que ore por nosotros también. Bueno, ahí está esta parte. Después viene el otro momento posterior a la curación de enfermos, donde el Señor llama a los discípulos, a los más cercanos a Él, los discípulos, y les dice estas palabras muy bonitas: siento compasión de la gente, ¿verdad? Es el verbo splagnisomai en griego, que es removerse las entrañas, ¿verdad? El Señor no es indiferente, el Señor siente, o sea, no solamente ha sanado enfermos, sino que Jesús ve más allá, ve que esta gente que lo acompaña pues tiene necesidad incluso de alimento, ¿verdad? O sea, tienen hambre porque lo han estado acompañando, y ya después de varios días pues se acabó la burrita, ¿verdad? Se acabó los viáticos que se tenían, ¿no? Entonces dice aquí Jesús: siento compasión de la gente porque ya 3 días que permanecen conmigo. Fíjense qué bonito, ¿no? 3 días la gente acompañando a Jesús, estando con Jesús, permaneciendo con Jesús, porque quieren escuchar su palabra, porque el Señor también está obrando sanaciones, etcétera. Pero dice Jesús, y ya no tienen que comer. Entonces me da compasión que estén sin comer. Ya 3 días aquí conmigo y no tienen que comer ahora. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Fíjense cómo Jesús mira más allá. Mira más allá, no ve así lo inmediato, ya que la gente... tuvimos una reunión, ¿verdad? Ya aquí
pues que cada uno se las arregle, ¿verdad? Que yo pienso, por ejemplo, cuando tenemos reuniones así de sectores, de grupos o alguna otra cosa y nos reunimos, ¿verdad? Juntos, pero ordinariamente procuramos que esté ahí la alimentación también, darles de comer, porque algunos hermanos pues van a regresar, ¿verdad? Largo, retirado y sin comer, pues como dice aquí Jesús, no vaya a ser que se desmayen en el camino por no haber comido, ¿sí? Y bueno, a veces tenemos celebraciones, misas, y me llama mucho la atención en algunos lugares, comunidades, aldeas, que a veces llega gente de muy lejos a participar de la misa y bueno, pues a veces no han almorzado, no han comido y es necesario, ¿verdad? Prever también esta parte, ¿no? Es muy bonito ver cuando hermanos de la comunidad proveen esos alimentos, ¿verdad? Y no se desinteresan, o sea, termina la misa y ya, porque a veces hay personas que han hecho un camino de 3 horas y llegan a la misa, están ahí unas 3 horas, una hora a la misa y lo previo, así o un poco después, ahí que compartimos, ¿verdad? Que nos saludamos, etcétera, y luego regresar a su casa, pero si no han tomado nada, pues da tristeza, ¿verdad? Da preocupación. Es lo que Jesús nos enseña aquí en el Evangelio. Entonces es muy bonito ver que en las aldeas, ¿verdad? Muchos hermanos reciben, ¿verdad? Algún visitante, ¿verdad? Que va a misa de otra comunidad y le ofrecen algo de comer, ¿verdad? De lo poquito que tenemos, desde la pobreza, le proporcionamos algo al hermano, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces dice Jesús eso, ¿verdad? No tienen que comer, no quiero que se vayan así, que se desmayen. Y fíjense los discípulos, ¿cómo vamos a conseguir en un desierto, en un lugar aislado, pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? O sea, los discípulos hacen cálculos meramente humanos, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este problema, ¿no? ¿De dónde les vamos a dar de comer? No tenemos, ¿de dónde? Es como muy humano, ¿verdad? Pero el Señor está viendo la posibilidad sobrenatural, ¿verdad? Dice Jesús aquí. ¿Cuántos panes tienen? Y entonces le responden, 7. Son 7 panes. Para esa multitud, pues parece nada, ¿no? 7 panes. Y unos pocos pececillos, dice aquí, ¿verdad? Pececillos, que usa San Mateo esta expresión, ¿verdad? No solo peces, ¿no? Sino pececillos, o sea, como poniendo todavía más limitado el asunto, ¿verdad? Un poquito ahí, unos pocos además, unos pocos pececillos. Pero Jesús manda a la gente a acomodarse en el suelo. Después el Señor va a realizar estas acciones que las encontramos después en la Eucaristía, ¿no? En el capítulo ya 26, en la última cena. Jesús va a realizar también estas acciones en el contexto de la última cena, la institución de la Eucaristía. Aquí en la multiplicación de los panes y los peces dice, tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias, ¿verdad? Es el verbo eucaristeo, ¿verdad? En griego, de ahí viene Eucaristía, el versículo 36, dice, tomó los 7 panes y los peces y eucaristesas, dice aquí, eklasen kai edidu tois macetais, ¿no? Entonces, habiendo dado gracias, los partió, eklasen, y los daba a los discípulos, ¿no? Entonces ahí están. Son acciones eucarísticas, tomar el pan, dar gracias, partirlo y darlo, ¿verdad? Esas 4 acciones muy claras, ¿verdad? Con los verbos que reencontraremos después en la institución de la Eucaristía, tomar el pan, tomar los peces en este caso, dar gracias, partirlo y darlo, eso es. Entonces el Señor realiza esta acción y dice que se los daba a los discípulos y los discípulos a la gente. Y la consecuencia, dice, comieron todos, se saciaron y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas. Un poquito largo, ¿verdad? El pasaje, ¿verdad? Porque primero la curación de enfermos y ahora la multiplicación de los panes y de los peces. Pero les decía, va en sintonía también con la primera lectura, el Evangelio con la primera lectura que ya
mencionamos del capítulo 25 de Isaías, del 25, 6 al 10. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Dios prepara también el alimento, ¿verdad? Dios prepara también el banquete. De alguna forma aquí, como decíamos, se anuncia también la Eucaristía, anticipa lo que va a ser la Eucaristía, pero también está el Señor saciando esa multitud hambrienta que lo ha acompañado, y también de alguna forma se está cumpliendo la profecía de Isaías, ¿verdad? En alguna forma se cumple esta profecía donde Dios va a manifestar ahí su compasión, donde va a enjugar las lágrimas, donde la gente va a ver a Dios, ¿no? Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos, gocemos con la salvación que nos trae. La mano de Dios reposará sobre este monte. Bueno, pues aquí el Señor realiza eso. Meditemos un poquito este Evangelio a nuestra vida también en este tiempo de Adviento. Por un lado, vemos cómo se le acerca a Jesús, pues estos enfermos, y eso también a nosotros nos llama a vivir en este tiempo de Adviento más atentos a nuestros hermanos que sufren, a nuestros hermanos enfermos. Ustedes piensen, ¿verdad?, cuántas personas que están padeciendo, y que tal vez este es un tiempo propicio para que nosotros podamos allegarnos a ellos, podamos acercarnos y hacerles llegar de alguna forma esto que Jesús trae, ¿verdad? La alegría, esto que nos trae el Señor, el consuelo, el enjugar las lágrimas, el darles compañía, como más adelante Jesús también dice, siento compasión. Entonces, atención ahí a los enfermos. Ojalá podamos visitar enfermos, y tal vez algunos ya hace días que no sabemos de ellos, o no estamos muy pendientes, pues estar ahí pendientes, ¿no?, de esos hermanos, y ver cómo podamos nosotros acompañarlos, ir a hacer oración con ellos, o hacerles una posada, por ejemplo, no sé, ustedes piensen, ¿sí? Y a los enfermos que ustedes conocen, y tratar de acercarnos a ellos. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que está pasando por tantos problemas. En los hospitales, ¿verdad? A veces la gente en tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, pues por ahí están, a veces tienen que estar esperando ahí atención, y a veces no es fácil, ¿no? No es fácil. Incluso algunos no tienen para pagar algún estudio, ¿no? Yo he sabido de casos así de personas que a veces nos piden apoyo, y sé que la comunidad también a veces los apoya con algo, pero los gastos son muchos, ¿no? Más aquí en Honduras, donde nos faltan tantos servicios, si no hay dinero, si no hay pisto, como dicen aquí, pues no se puede hacer mucho. Entonces estar pendientes de eso, y poder apoyar a los hermanos que tengan necesidad, ¿verdad? Como lo he dicho también, es tiempo donde muchos reciben el aguinaldo. ¿Por qué no destinar un poquito de ese aguinaldo para ayudar a enfermos, ¿no? Para ayudar a los más pobres, que a veces no pueden comprar un medicamento, o dar un tratamiento, hacerse un estudio, etcétera, una consulta? Entonces ahí pensemos en eso, ¿no? Si no tenemos mucho, bueno, pues nuestra presencia, nuestra oración con los enfermos, ¿no? Como Jesús lo hacía estando con ellos. Y también del Evangelio mismo, de la compasión de Jesús. Siento compasión de la gente. Bueno, ¿y nosotros de quién sentimos compasión? Siento yo compasión de otros hermanos, siento compasión de estos que a lo mejor no van a tener una rica cena de Navidad. Siento compasión de esos niños que están mal alimentados, ¿no? Que hay niños que nos encontramos que tienen tal vez desnutrición. Bueno, ¿qué estamos haciendo por ellos? Siento compasión, dice Jesús, y se preocupa por ellos, ¿no? Dice Jesús,
No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Sí, entonces sintamos esa compasión también de Jesús, también en relación al dar de comer a otros, dar de comer no solo el pan material, ¿verdad? La tortilla, los alimentos de cada día, también podemos dar de comer, ¿verdad? La palabra de Dios, sentir compasión de esos niños que no han sido catequizados, sentir compasión de esos hermanos nuestros que nadie les lleva la palabra de Dios. También hay hambre de esa palabra, ¿no? Y también ahí tenemos que sentir compasión de esa hambre de la palabra de Dios. Y pues también, ¿verdad? De los hermanos que, como decía, algunos que no tienen una buena alimentación, ¿verdad? Que no tienen los alimentos necesarios. Aquí en Honduras eso lo vemos mucho, a veces nos enteramos, ¿verdad? De alguna familia que aquí todavía usan leña en muchos lugares, muchos hogares, y a veces nos dicen, no, es que ahora no hemos encendido el fuego, ¿verdad? O sea, no, ¿para qué encender el fuego si no hay frijol, no hay arroz que cocinar? Entonces hay familias que pasan así esa necesidad y ojalá estemos atentos, sentir esa compasión y tratar también de compartir, ¿no? De compartir con ellos, pues también los alimentos, ¿no? Ahí estemos pendientes de lo que podamos ayudar, de la libra del amor que damos a veces en nuestras celebraciones, ¿verdad? Llevar un poquito de arroz, de frijol, de maíz y compartirlo con otros hermanos, ¿no? Eso hacerlo. Y bueno, pues vemos también cómo Jesús toma el pan, lo parte, da gracias a Dios y lo da a la gente, ¿no? Lo da a los discípulos y los discípulos a la gente. Las acciones de Jesús, las acciones eucarísticas, que eso también nos lleve a nosotros al agradecimiento con Dios, ¿verdad? Tomar lo que Dios nos da, darle gracias al Señor, compartir, ¿verdad? Este partir de Jesús al final también es un compartir y dar a otros, ¿no? Esas acciones eucarísticas que las vemos en cada Eucaristía también, cuando el sacerdote toma el pan, da gracias, lo parte y lo da en la comunión. Bueno, pues también aprendamos eso de Jesús, ¿verdad? Tomar lo que Dios nos ha dado, de los dones que Dios nos ha dado, tomar eso, agradecerle al Señor, compartirlo con otros, ¿verdad? De lo que Dios nos da y darlo a quien es nuestro hermano, a quien lo necesita. Se lo pedimos todo esto al Señor en este día, miércoles de la primera semana de Adviento, y le pedimos a Dios que nos ayude a descubrir a Jesús cada vez más, encontrarlo en este día, encontrarlo en los hermanos, encontrarlo en la comunidad, encontrarlo en esta palabra, encontrarlo en la Eucaristía, encontrarlo en el Santísimo Sacramento, si podemos visitarlo en este día, un lugar de adoración, y le agradecemos y le pedimos con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan buena jornada.